Bienvenidos y bienvenidas de vuelta a Dos Voces, Doble Perspectiva. Yo soy Steffi y Juli y estamos el día de hoy acá muy cómodas porque venimos a hablar de algo bastante problemático. Bastante relacionable. Yo creo que se van a relacionar con esto que vamos a hablar porque sé que no soy la única viviendo esto. Ustedes también. Y es el tema de cómo estamos viviendo nuestra vida actualmente en un mundo tan tecnológico, cómo estamos viendo cómo eso está afectando la educación de los niños, niñas y adolescentes, ya la parte ya incluso profesional e incluso llegando hasta el ámbito laboral, ¿no? Cómo ha cambiado todo eso con estas nuevas tecnologías que llegan a nosotros. De acuerdo. Hablemos de lo dependientes que nos hemos vuelto de las herramientas tecnológicas. O sea, y creo que para empezar podrías dar el ejemplo que acabas de dar antes de que empezáramos a grabar. Adelante. Miren, hoy, es que me pasó hoy. Hoy justamente estaba redactando el ensayo para mi aplicación a una nueva especialización que voy a hacer. Y la tercera. La tercera. Porque aquí estudiamos mucho. Para que vean que esto es información de calidad, muchachos. Pero bueno. Entonces, me piden hacer un ensayo como de por qué neuropsicología, qué vas a ganar de esto. Y como que puse mis ideas, pero llegó un punto en que me estanqué, como que... Bloqueo. No sé, sí, como que no sabía cómo más. Además, tenía en mi mente como cuántas páginas tenía que escribir. Lo veía como demasiado. Y de verdad que mi primer impulso me llevaba a decir, si le preguntamos a ChatGPT o a Gemini qué ideas me puede dar, y no lo hice, me rehusé. Muy bien. Dije, voy a luchar contra este impulso, uno, porque no me parece, porque tiene que ser algo que salga de mí, y porque cómo no voy a ser capaz de hacer esto, o sea, como que... Describir por qué quieres estudiar algo que realmente quieres estudiar. Como o sea, que es que porque no es... ante una pequeña dificultad que se me puso en el camino de que no sabía por dónde ni cómo más, pues recurrir de una a eso. Y eso me hizo pensar como, puchica, yo creo que sí somos muy dependientes para muchos procesos que hacemos en nuestra vida, y lo hablo como adulta laboralmente, que en verdad vamos a empezar a perder y me asusta un poquito. Yo creo que podemos empezar como de las niñez para arriba, Listo. Incluso desde los bebés, ¿no? Desde la temprana edad en la que están siendo expuestos a las pantallas, y yo creo que eso es algo que he luchado infinitamente con las personas que me rodean, de que entiendan el impacto que eso puede llegar a tener a nivel del desarrollo en esos cerebros, que son demasiado moldeables, y lo que están recibiendo es luz, movimiento y sonido de una misma cosita, y cada proceso se debería desarrollar por aparte. Cada proceso debería ser fortalecido, y ahí sí ya que sean capaces de ver eso mismo en solo una cosa. Pero están siendo tan expuestos, con tanta frecuencia, con tanta duración, con tanta intensidad, a este dispositivo o esta serie de dispositivos, sea celular, sea tablet, sea televisor, televisión, bueno, Netflix, lo que sea, con tantos estímulos que no están siendo capaces de, mejor dicho, se está comenzando a ver un poco ya más grandes todas las dificultades en atención, todas las dificultades en memoria, pero también hoy me pasó algo súper interesante. Mientras Steffi estaba escribiendo su ensayo sin usar ChatGPT, resistiéndome, yo estaba viendo un reel que decía que una psicóloga clínica estaba atendiendo un caso, y el caso era de un adolescente, voy yendo y viniendo, parece ser, de las edades, en donde cada vez que se enfrentaba a una situación que le generara cualquier malestar emocional, se desmayaba. Su cerebro básicamente se apagaba. se desconectaba. ¿No lo estabas escuchando? No. Estabas muy concentrada. ¿Quién? Yo estaba ahí produciendo desde mi cerebrito. Y la explicación que daban, claramente hicieron toda la cosa médica y tal, no encontraron nada orgánico, nada biológico que diera respuesta ante este comportamiento, pero se fueron analizando un poco el caso, toda la crianza, y se daban cuenta que en su niñez, cada vez que presentaba una pataleta, o que no quería hacer algo, o bueno, lo que sea, toma tu celular,
toma iPad. tu iPad, toma tú lo que sea. Y lo que el cerebro fue aprendiendo con este refuerzo, realmente fue que ante cualquier malestar emocional, el cerebro no funciona, el cerebro se apaga. Y eso ya en la adolescencia, cuando comienza a ser mucho más frecuente esta cantidad de emociones intensas y mucho más variadas, pues el cerebro no sabía qué hacer al respecto, el cerebro no sabía cómo enfrentarse a esas situaciones y simplemente se apagaba. Wow. Y esto es, mejor dicho, o sea, si es un adolescente en este momento, pues tampoco fue... Es decir, o sea, la hace 15 tecnología... años, pues Exacto, que tampoco y hace 15 era años la tecnología tampoco es que fuera... lo que hay Wow, ahora, ni lo que viene. Exacto, entonces yo pensaba tal cual, si esto fue hace ya 10, 12 años, 15 años, ¿qué le espera a los niños actuales? Exacto. Cuando efectivamente uno sigue viendo que lo que hacen es darles cualquier estímulo, como les digo, con movimiento, con sonido y con luces en un mismo momento. ¿Qué va a hacer ellos? ¿Cómo se van a enfrentar a la vida? Bueno, pero antes de continuar hablando como de los efectos que tiene el uso de la tecnología y la pantalla en estas edades y lo que hace en ese cerebrito y por qué hace tanto daño, hablemos un poco más atrás para que entiendan la importancia de esto y por qué es tan grave para nosotros esa exposición tan temprana a estos dispositivos. Entonces, partamos por el hecho de que el ser humano es el único mamífero en la Tierra que nace sin tener su cerebro completamente desarrollado. Entonces, por eso nacimos también sin instintos. Tenemos reflejos, los bebés tienen reflejos, ¿sí? De supervivencia, como el de succionar, como el de agarrar con la mano, como el del piecito. La sonrisa. La sonrisa también social que está hecha para que a uno le produzca ternura y uno quiera cuidar de él, porque no tiene instintos y necesita del otro, necesita del cuidador primario para subsistir. Y somos los que más nos demoramos en lograr esa independencia de los cuidadores. Porque cuando los humanos nacemos sin tener el tiempo completo de gestación. Nosotros no deberíamos estar gestándonos 9 meses, sino que más. Pero cuando los humanos empezaron a caminar las dos piernas, pues digamos que la pelvis y ya el cuerpo de la mujer no aguantaba y se redujo ese tiempo, digamos, a los 9 meses que tenemos de embarazo. Clase de evolución con Steffi. Exacto. Pero si uno se pone a ver, los otros mamíferos, cuando nace un caballo, ¿qué es lo primero que hace? Pues caminar. Camina de una. O sea, si esos manes pudieran hablar, hablaban también. ¿Sí me entiendes? Como que, y lo mismo pasa con las jirafas y pasa con un montón de mamíferos, las ballenas saben nadar, así como que instintivamente ya vienen con eso. Pero nosotros no. ¿Y eso qué significa? Que la mayor parte, porque es que el cerebro que viene desarrollado cuando los bebés nacen, pues es como esa parte primaria, pero el resto del cerebro se va a desarrollar afuera, ¿sí? Se va a desarrollar en contacto con el entorno y la estimulación de lo que lo rodea. Por eso, cuando hablamos de el cerebro, hablamos de neuroplasticidad, y por eso decimos que los niños tienen mucha neuroplasticidad, porque todas esas conexiones cerebrales se están creando y se están desarrollando. O sea, para que tengan entendido, la parte frontal, la de los juicios, las decisiones, eso no se termina de desarrollar por allá 25 años, o sea. Incluso están diciendo que hasta los 30, hasta los sigue 30. siendo adolescente. Estoy a un mes de seguir siendo adolescente. Entonces, para que entiendan que en verdad nuestro cerebro se termina de formar teniendo yo exposición a lo que sea que me pongan enfrente. Entonces, ¿eso qué significa? Que si a mí me ponen una pantalla enfrente para calmar mi pataleta, para distraerme, como niñera, como un montón de cosas, pues ¿qué va a pasar? Que mi cerebro no solamente va a estar sobreestimulado con todo esto que nos menciona Juli, sino que también va a tener un chorro de dopamina y una activación de, digamos, ese circuito de recompensa, porque eso es lo que hace, digamos, ese movimiento constante, y por eso uno ve a un niño muy chiquitico en una pantalla y uno dice como, se embobó, marichis, porque es que está así, no responde, nada, no siente malestar, no siente hambre, no siente ganas de ir al baño, se desconecta completamente de sus sensaciones y de sus necesidades. Si mi cerebro se desarrolla teniendo este bombardeo de dopamina y de serotonina, porque pues la recompensa hace que yo sí, respuestas químicas en general. Exacto. Pues ¿qué voy a necesitar yo luego
para sentir eso? O sea, ¿qué voy a necesitar yo luego? ¿Hasta dónde voy a tener yo que llegar a exponerme para llegar a sentir un rush, sí, como una urgencia así igual de satisfacción y de atención y de enganche como lo hacen las pantallas? ¿Sí? Porque mi cerebro se está formando con Y esto. se está formando con eso, exactamente. O sea, de ahí no se va a bajar. Exacto. O va a ser mucho más difícil que se baje por lo menos. Exacto. Y otra cosa que yo veo mucho es qué pasa en el después. ¿Sí? Como que yo no puedo vivir toda mi vida pegado a la pantalla. Entonces, ¿qué pasa cuando me despego? Ahí vienen los problemas. ¿Qué pasa cuando me despego? La pataleta es mucho más grande. La desconexión con mi propio entorno y mis sensaciones, mi conexión con mi motricidad. Tenemos un montón de niños que necesitan demasiada terapia ocupacional porque no son niños que están saliendo a correr, a estimular toda esta base del cerebro que necesita ser Natural, estimulada. sí. Exacto. ¿Y eso qué va a afectar? Los otros procesos de aprendizaje en el futuro, el desarrollo de poder leer, poder escribir, poder hacer matemáticas y poder generar relaciones. Yo creo también. Que más allá de lo académico, que claramente y de todos esos procesos de aprendizaje, no solamente es un aprendizaje cognitivo relacionado con, como con lo educativo, sino toda esta parte de también como esa inteligencia emocional, esas habilidades sociales, esa regulación emocional exactamente que puedan llegar a tener, pues como el ejemplo que yo les decía, a mí me impresionó bastante, pero pues es que así tal cual funciona el cerebro, así como tal cual tú lo estabas explicando. Si lo que me van diciendo es que cada vez que yo siento malestar hago esto, o si me están diciendo que yo cada vez que no me sé comportar o que hablo más duro o que digo más de la cuenta, el refuerzo va a ser esto, lo que me van a dar es esto, pues eso es lo que va a aprender el cerebro y eso es lo que realmente va a pedir el cerebro y no va a saber cómo enfrentarse a un juego en el parque, no va a saber literalmente cómo subir esas escaleras, hacer esas cosas que terminaban siendo para nosotros por lo menos tan básicas o tan naturales, tan esperadas. Obligatorias, o sea, el simple hecho de poder aprender a esperar, porque es que También. ya yo tengo un video después del otro, yo tengo la serie completa, o sea, a mí me frustraba mucho la propaganda que me tocaba ver en los canales y en Disney y en RCN y en lo que sea, así como que yo me aprendía la canción del chiqui Las chiqui propag- chiqui chiqui, pero me enojaba, no me gustaba, quisiera yo que el programa siguiera derecho, pero era lo que me tocaba. Y uno aprendía a vivir con esa espera. Entonces, ya es como un afán de todo que siento yo que, claro, digamos que ese desarrollo de las emociones y de la socialización con otros se ve grandemente afectada, pero esto también desde el aprendizaje, porque el aprendizaje no es solo aprendizaje, ¿sí? Como que los niños que tienen retos con el aprendizaje también tienen retos con su autoestima, también tienen retos con su autoeficacia, también tienen retos con su propia percepción de yo, de logro, tienen retos también con el manejo de la ansiedad, porque esto que es algo que yo tengo que hacer todos los días de mi vida me produce mucha ansiedad porque siento que no puedo y que no voy a poder con eso. Sí. Entonces todo está tan relacionado que se nos olvida que estas cosas pasan. Y bueno, aquí yo también quiero darles como un lado, como mostrarles un lado empático también a los papás, porque sé que también se siente como un ataque, pero es que esto no siento que es culpa de los papás, yo creo que cuando los papás se dan cuenta del efecto negativo y de lo malo que es y de lo mucho que afecta a sus hijos, su primera decisión es vamos a hacer lo que es mejor para mi hijo, porque ese sí es como el aprendizaje de los papás y como el instinto maternal, paternal de proteger y hacer lo mejor. Pero es que también vivimos en una sociedad que no los deja. Puchica, es que ya no hay... No paramos. No paramos y no hay comunidad. O sea, hay un dicho que dice que un bebé o que un niño se cría, o sea, como que no se cría solo, sino que se cría como en una tribu, en una sociedad. Aquí ya no hay tribus, se acabaron las tribus se han ido como desapareciendo y la gente cada vez migra más por trabajo, por estudio, por lo que sea, y se van segregando y se van apartando. Entonces, pues yo tengo mi familia, y a mí me pasa, o sea, yo aquí en Bogotá no tengo a mi familia, no tengo mi núcleo familiar, no tengo mi apoyo inmediato, y siento que eso ya es muy común y le pasa a todo el mundo, y eso afecta mucho, y hace también que, porque es que también todos tenemos un límite, ¿no? Como que uno como adulto llegar cansado, agotado, con un montón de cosas, y además tener que, claro, fue una elección de ellos tener hijos, sí, pero pues
que el ambiente y que las políticas laborales y que todo sea súper condescendiente para la gente que sí decide tener hijos, no hemos llegado a ese punto todavía, ¿sí? Entonces, digamos que ahí también radica mucho el por qué los papás también deciden como que recurrir o recostarse un poco en estas herramientas tecnológicas. Entonces no es todo porque los papás sean malos y simplemente no les importen sus hijos, porque yo no creo que eso sea tan así. Yo creo que viene uno desde el desconocimiento. En parte. Y dos, también lo que tú dices, como de no... Es decir, yo me acuerdo cuando tengo conversaciones con mi mamá mi mamá me decía, yo llegaba cansada y era a salir al parque con ustedes a ver si se terminaban cansando para ver si se dormían temprano. Entonces, bueno, uno, pues ahí estaba, nos sacaban al parque. Pero dos, sí es como, es un agotamiento, me imagino yo, y no solo unos dos, y bueno, las familias numerosas que cada vez son menos, pero igual todavía hay, sí es un desgaste emocional y un desgaste físico significativo. Ahora no recurramos a esto y solo ustedes busquen y miren a ver qué van a hacer para que esto no, obviamente que no, también es efectivamente encontrar nuevas estrategias para utilizar en estos momentos y apoyar no solamente al desarrollo del niño y apoyar al descanso y al bienestar de los papás, pero no solo actualmente, sino también a futuro, que creo que ahí es donde nos estamos quedando un poco y estamos viendo el beneficio que esta herramienta tiene en el presente, pero no nos estamos yendo a ver eso cómo puede llegar a afectar en el futuro. Bueno, ahora quiero que entremos un poquito al campo más tuyo de la adolescencia y quiero entrar con este ejemplo, que incluso lo traté con un adolescente la semana pasada en terapia, porque hablamos del tema. Estábamos hablando del uso del celular. Y obviamente yo creo que muchos han escuchado esta noticia o se han dado cuenta de que por primera vez en la historia una persona del común logra ganarle una demanda a empresas tan grandes como Meta y YouTube. ¿Sí? Una que en ese momento era adolescente, ya es mayor de edad, una chica en Estados Unidos, en California, pone una demanda hacia Meta y YouTube por pues diciendo que ellos intencionalmente, sabiendo cómo funciona el algoritmo y cómo funciona el refuerzo positivo desde el algoritmo, contribuyeron a su desarrollo de adicción a las pantallas y también, digamos, teniendo como responsabilidad o corresponsabilidad al desarrollo de trastornos alimenticios que tuvo a partir de lo que estuvo expuesta también, digamos, dentro de esas plataformas. Y la ganó. La ganó. Obviamente estas empresas gigantes van a contrademandar o van a apelar o lo que sea, pero es la primera vez que un juez dice, como sabe que revisando toda la evidencia, esta persona tiene razón, y es la primera vez en la vida, aunque hay muchos papás y muchas organizaciones que se han dedicado a informar sobre estos temas y sobre el efecto de esto, pues es la primera vez que una persona directamente afectada dice, ¿sabe qué? Yo voy a irme a luchar contra estas personas tan grandes y tan poderosas y logre un avance que, digamos, eso ya abre como una ventana a cuestionar un poco el uso de esto y el accionar, digamos, de cómo vamos a manejar esto. Y esto fue un adolescente, entonces por eso quiero entrar a tu campo en la adolescencia. Desde ahí. Ay. Comencemos porque, y yo sé que muchos papás no están de acuerdo, y mucho menos adolescentes, con la edad en que deberían recibir un celular. A los 20. A los 18 con la cédula y celular. Es debatible completamente, hay estudios que dicen lo que ustedes quieran, entonces no quiero entrar a un número puntualmente, aunque sí tengo uno y bueno, lo podemos compartir. Sí. 1, 2, 3, 14. 16. Yo, 16. O sea, para mí... Para mí el mínimo es 14, pero a lo que voy es más allá del número, si es estudios científicos, o sea, es decir, ya hay una cantidad de información al respecto que nos dicen que entre más años tenga el adolescente en el momento en que recibe un celular, menos riesgo va a tener de cualquier tipo de adicción, disminuye también dentro de todos los otros aspectos que pueden llegar a influir, pero disminuye la probabilidad de desarrollar un trastorno, bien sea de ansiedad, de depresión, de trastornos de la alimentación.
entra más cuidado. Se van a enfrentar exactamente al mismo contenido, de acuerdo, pero entre más temprano tenga el niño, lastimosamente, o el adolescente en adquirir toda esa información, más propenso va a ser. ¿Por qué? Por lo mismo. Entre más tiempo uno esté expuesto a ese tipo de contenido, a ese tipo de refuerzos de los que Steffi nos estaba contando ahorita, pues la probabilidad cada vez va a ser mayor de desarrollar. Entonces, vamos viendo qué es lo que va pasando, que obviamente pues cada familia es quien termina decidiendo por lo menos ese aspecto. Pero pues es que lastimosamente, listo, el celular es algo mucho más portátil y tiene como menos privacidad, por así decirlo, pero es que si no es el celular es el iPad, y si no es el iPad o la tablet es el computador. Entonces, y nos pasa lo mismo, o sea, no es solamente que la información la reciban en el celular, es en general. Todos los dispositivos electrónicos que pueden llevarlos a tener acceso a cualquier red social es ya un factor de riesgo entre más chiquitos sean. Yo me pregunto por qué normalizamos el ver un adolescente o un menor de edad en una red social. O sea, ¿en qué momento se nos hizo tan común y tan aceptable que un menor de edad esté compartiendo su imagen con quién sabe quién? Que ahí hay también un riesgo, digamos, de abuso, pero porque hemos normalizado como que es que tienen que tener esto, o sea, como que yo me pregunto y digo como adolescencias existieron antes sin esta necesidad que los ayuda a comunicarse, que los ayuda a hacer un montón de... Sí, pero no es la única forma. O sea, como que yo en verdad me pregunto como, ahorita que decías eso, yo decía como, ¿en qué momento a mí se me hizo tan normal ir scrollando en TikTok y que aparezca una niña hablando de su maquillaje o haciendo un baile? Es como, ¿por qué? ¿Sí? Y me pregunto eso, y a ver, yo dije 16 porque a mí entre más allá mejor. Obvio, de Obviamente acuerdo, es difícil, y de yo digo acuerdo. 15, 16, y yo a veces digo, entiendo porque el tema de los papás muchas veces es como no, y la comunicación, y nosotros estamos separados, y quedamos yo. Y si a los 13, 14 les damos más bien un reloj, que le están dando a los niños hoy en día a los 8, 9 años. No esas son las flechas y listo, no llama. Eso ha sido una opción, y lo he hablado con personas que tienen hijos o hijas entrando a la preadolescencia y dicen como, ¿y si nos ponemos todos de acuerdo y les damos como uno de esos Motorolas que se abren así y que no tenías como que mientras no tenga acceso a la web, internet y redes sociales, lo estamos protegiendo? ¿Quiere hablar por mensaje de texto? Hable por mensaje de texto. ¿Se dicen cosas feas? Pues en la cara también se dicen cosas feas y lo manejamos y lo Pero enseñamos necesitan más y no clics. pasa nada. Exacto. Tienen que escuchar 4 veces el mismo número para la misma letra. Exacto. Entonces es un poco como, miremos qué otras opciones y, o sea, casualmente esas opciones casi siempre es volver al pasado. Pero de pronto el pasado no estaba tan mal. Claro, es decir, obviamente que uno aprende y uno evoluciona y las revoluciones han sido muy positivas en muchos aspectos y creo que esta revolución tecnológica está siendo brutal en muchos sentidos, pero sí creo que también está afectando una parte fundamental y como estamos diciendo, no solamente en nuestra actualidad, sino también a futuro y esa sociedad que vamos a tener en unos años que no tengo ni idea cómo va a ser, pero todavía no hemos llegado a la adultez, seguimos en la adolescencia y con eso que tú decías, creo que bueno, como dije, el acceso, entre más tarde tengan acceso a las redes sociales es mucho mejor y más aún pues a su dispositivo personal. ¿Cuáles pero son completamente de acuerdo. Esos efectos? O sea, tú qué has visto que dices como, uff, producto de red social, fijo afecta eso, fijo afecta esto. Yo creo que la que más afecta realmente es la autoestima, en términos emocionales. Digamos que en aprendizaje, de acuerdo, la parte de la memoria, la parte de la atención está en descenso, pero a nivel emocional, que creo que es donde creo que más queremos conversar el día de hoy, es en cuanto a la autoestima, que eso puede llegar a una depresión, eso puede llegar a un trastorno de ansiedad, eso puede llevar a un trastorno de la alimentación, pero yo sí creo que es el hecho de estar expuestos a una vida que no existe, a algo tan bien montado, como tan pensado, el cómo tengo que publicar una foto, es decir, para subir una foto me tengo que tomar 50 fotos y escoger una y editar esa una para que sea tal cual y arreglar todo eso. Y claro, como eso es lo que uno ve, pues obviamente eso es lo que uno piensa que es normal. Como tú dices, entre más uno vea las cosas, más uno lo va a entender como que es lo normal, lo que es lo esperado. Y pues claramente no es así.
yo sí siento que lastimosamente con el boom de las redes sociales, con el boom de este algoritmo, de estas influencers que muestran esta vida perfecta, sí estoy volviendo a ver de nuevo un ascenso en esos, en todo lo que de base tiene baja autoestima. Y yo aquí quiero hacer una pequeña intervención dirigida hacia los influencers, con todo respeto, de verdad. Pero subir un video llorando no es suficiente para intentar desmitificar que lo que yo proyecto es perfecto. Porque siento que muchos, a veces, tratando de luchar contra esta crítica que hay, donde pues hoy en día ni siquiera es solamente si el influencer o se muestra perfecto, ¿no? Sino ya ni siquiera sabemos si la persona es real o no. Que tenemos perfiles de inteligencia No, eso me parece artificial. absurdo. Yo cada vez que veo un video y se lo mando a mi hermano y es como, eso es CIA. Y yo, Sí, donde ni uno ya puede. uno sabe. A veces ya acomodaron la boca con el sonido. Antes se veía en dispar, ya no. Sí, y hay perfiles completos de Sí. influencers, de modelos, donde, Son IA 100%. donde nada Nada que tú es ves en real. esa imagen existe en la vida real. Ujú. Pero eso es a lo que yo me estoy comparando. Eso es lo que yo estoy aspirando a hacer. Imagínate. Algo que no si- existe. Sí, exacto. Entonces el nivel de frustración pues tiene que ser muy alto, ¿sí? El nivel de ansiedad tiene que ser muy alto, pues porque estamos llegando a unos estándares de perfección irreales, pero ya de verdad irreales, o sea, como que ya ni siquiera la persona que está detrás de esas imágenes es real. Ya ni siquiera es muchas operaciones, mucho ejercicio, comer de No. cierta manera. No, es que no existe. Exacto. No existe. Exacto. Entonces todo va a ser insuficiente y yo me voy a sentir insuficiente. Entonces, sí, es como vivir en esta falsa fantasía de que todo es perfecto y yo tengo que ser perfecto y como no soy perfecto porque soy humano, pues me castigo súper duro por sentir cosas que no son perfectas, o sea, no estar feliz todo el tiempo, por no verme perfecto según lo que sea Sus que yo siga estándares. que quiera hacer, exacto, por no desempeñarme o tener la vida perfecta. Yo veo un montón de trends, nos dan dolor de cabeza, gracias. No hagan más Fin. trends. Pero ahí van los trends. Pero como que trends que obviamente es una forma de como mostrar un momento bonito porque son adolescentes que han logrado cosas muy grandes. Este trend que hay sí, como de grabarse en las reacciones de entrar a las universidades Ivy Leagues en Estados Unidos. Y yo digo, bueno, es una forma de compartir, ¿por qué lo tenemos que compartir así? Porque tenemos que poner el checklist de las que sí y que las que no, pero digo como, si yo en mi feed estoy viendo que a estas universidades de alta demanda entran, yo puedo tener videos y ver 40 videos de niños que entran, porque seguramente sí entran 40 si juntamos todas. Y pues el algoritmo te va a Exacto. mostrar todos ahí Exacto. juntitos. ¿Qué voy a creer yo? Que si yo no entré o ni siquiera apliqué a este tipo de universidades, pues soy un perdedor, marichis. O no, pues nunca va a llegar a ser lo suficiente. O ni siquiera tengo contenido entonces para mostrarlos, porque qué vergüenza yo mostrar que voy a entrar a cualquier otra. Sí, es como distorsiona demasiado La la realidad. realidad. Y eso le pasa a los adolescentes, pero también nos pasa a nosotros como adultos, ¿no? Sí, de acuerdo, solo que en teoría tenemos ya esto un poquito más, más desarrollado, nuestro lóbulo frontal ya 30. está más, sí. Hay estudios que miren, lo van alargando cada vez más. Escuchándote yo lo veía, pensaba como listo la autoestima, pero creo que también va muy de la mano con la presión. Una presión social que antes uno vivía cara a cara, Ujú. pero ahora es cara a cara más en la virtualidad, o sea, es decir, 24/7. Uno está expuesto a una presión de ser, no ser, decir, no decir, hacer, no decir, hacer, no hacer. Y creo que esa presión, y además la juntamos con esa falta de estrategias para afrontar esa frustración y esa falta de saber esperar. Y bueno, todo lo que hemos hablado es lo que nos genera una bombita bastante intensa, bastante grande, que realmente no sabemos en qué momento va a explotar. Y cuando explota, explota fuerte. O sea, siento que cada vez explota más temprano y explota más Sí. fuerte. Sí. Sí, ya las crisis no son como tengo una, dos crisisitas nomás de cosas que ponen en riesgo la vida. No, tenemos muchas crisis que tienen, digamos que componentes de alto riesgo en los adolescentes y preadolescentes incluso. Entonces, como que cada vez, ¿hasta dónde vamos a tener que llegar? A veces pienso eso, ¿no? Como que hasta qué punto, Uy, ¿cuál es el punto sí. como ¿Cuál es el límite de esto? Y no hay.
porque cada vez, cada día uno sale, es como lo que pasó en esta semana con la IA, y salen nuevas herramientas y nuevas cosas que, de nuevo, uno dice, buenísimo para unos aspectos, pero para otros... Es que nos atropella, de verdad nos atropella. Yo o ya llegué a la edad, o no sé, de que me siento atropellada, de pronto así se sienten los papás, de pronto así se sienten los abuelos, o mi hermana mayor, pero yo ya llego a un punto en donde digo, me están atropellando, o sea, como que ya yo no puedo ir lo suficientemente rápido detrás de esto, porque la cosa va avanzando a 1000. Entonces ahorita hablemos un poco de los adultos, y miren, yo les voy a hablar otra vez desde mi experiencia. A mí me impresiona y me impacta que yo ya no me sepa de memoria los números de teléfono. Porque yo de chiquita, yo no sabía el de mi mejor amiga del condominio, de mi mejor amiga del colegio, el de mi mamá, el consultorio de mi papá, que tenía 2, además distintos, el de Domino's, ¿sí me entiendes? Como que yo, el de los taxis, como que de verdad había un directorio, mi memoria era capaz de hacer eso. Llegó el celular con la capacidad de ocuparse de guardar eso. Hasta ahí llegó la memoria. El mío y el de mi mamá, y paré de contar, ¿sí? Y eso que el de mi mamá lo cambió, y todavía el nuevo me equivoco, ¿sí me entiendes? Entonces digo como, juepuchica, uno también como adulto, o sea, esto no solamente es más duro en los cerebros en desarrollo, pero en nuestro propio cerebro que, a ver, la neuroplasticidad no se acaba completamente cuando uno crece. Todavía tenemos posibilidad de seguir entrenando y educando nuestro cerebro y creando nuevas conexiones. Digo como, qué susto. Y luego digo, qué susto con todo este tema de la inteligencia artificial y el aprendizaje y la educación. Y entonces ahí vienen los ruidos de como, pues el doctor que está estudiando ahorita, está estudiando todo y está haciendo todo a base de inteligencia artificial. Y qué susto. Así que come bien, hace ejercicio, no necesitas doctores, básicamente. Que es imposible. Sí, entonces es como, ay, ¿cuál es ese punto en el que decimos como que hasta aquí? ¿Quién le pone límites a eso? Es que yo creo que es eso, como sociedad tenemos que empezar a regularlo, es decir, creo que la inteligencia artificial se va a seguir desarrollando, pero y funciona súper bien para muchas cosas. De acuerdo, por eso, o sea, tampoco vamos a desmeritar esta revolución, esta cuarta revolución que está habiendo, pero ahí es donde muchos países ya se están movilizando en restringir el uso de dispositivos, en restringir el uso de redes sociales también para menores de edad, o bueno, le han puesto como un límite mucho más específico y mucho más riguroso, pues porque acá uno puede poner soy mayor de 18 y listo, y quien realmente te regula que seas mayor de 18. Incluso hay colegios, bueno, acá en Colombia, que se está limitando el uso de dispositivos en los colegios, por lo menos que está prohibiendo el uso de celulares en la jornada escolar. Y ahorita estábamos viendo, de hecho, que incluso en Suiza también los colegios volvieron a pasar al libro, al cuaderno y al lápiz. O sea, yo estoy de acuerdo. Yo también estoy de acuerdo. No sé si es porque de nuevo estamos... que me tenga que funar. No sé si de nuevo es porque vemos tanta... la problemática ya, ¿no? Ya vemos el resultado del uso de estos dispositivos desde temprana edad, el uso de dispositivos sin control, el uso de dispositivos... Creo que hay otras maneras de prevenirlo y que sin usarlo completamente, pero yo sí creo que estamos llegando a un punto, por lo menos en cuanto a la educación, que sí necesitamos parar y dar unos pasitos hacia atrás, porque es que antes sí funcionaba mejor. Y es que yo creo que el riesgo no lo vale. Como que, y a mí me pasa, porque, claro, hay un montón de programas para aprender a leer, escribir, matemáticas, juegos, incluso dinámicas que han inventado, que uno dice, buenísimo. Pero, ¿por qué? O sea, si lo que estamos haciendo a la final termina arriesgando más, sí, como que a los niños y a las niñas y a los adolescentes, como que el beneficio de los avances tecnológicos van a estar ahí, y van a estar ahí cuando crezcan, ¿sí? Van a estar ahí cuando sean más grandes y cuando sean adultos, o sea, y uno como adulto, uno ve los beneficios, y yo digo, empecé criticando el uso de ChatGPT, pero ChatGPT también funciona efectivamente para cosas que de pronto sí nos cargan cognitivamente, que no nos tendrían que cargar, o nos complementan también para retos, pues porque los retos en lectura y escritura, eso no se acaba en la infancia. Hay adultos que les cuesta toda esta parte de la ortografía, de la gramática, que no está mal, ¿sí? Todo el mundo tiene sus propios retos, y de pronto ChatGPT les ayuda mucho con eso, ¿sí? Como que
esas herramientas han ayudado mucho también a la inclusión de la educación, ¿sí? Como que en ciertos casos, pero es muy diferente cuando mi acercamiento a esto es ya yo teniendo herramientas para afrontar el riesgo inevitable que va a venir con esa exposición. Y digamos que en la adultez la IA me preocupa un poco en ese sentido, me preocupa en la salud mental de los adultos, me preocupa que la necesidad que tenemos de conectar y tener vínculos que no está pasando, de pertenecer o de tener acceso a salud mental que muchas veces tampoco pasa, está intentando ser reemplazada por estos mecanismos. Que eso nos da para un episodio completo, salud mental, inteligencia artificial. Y que puede ser muy peligroso y que si yo me salgo de la inteligencia artificial y veo qué más viene, la realidad virtual me da pánico. O sea, yo digo, una persona que tenga una ansiedad social súper fuerte y se encuentre con un mundo virtual en donde puede evitar todo y vivir y suplir necesidades, no, yo ya no puedo hacer nada con ese paciente. O sea, yo ya cómo le muestro si no hay nada aversivo dentro de esa interacción, no, o sea, me preocupa. Me preocupa y me preocupa porque sé que eso por allá hay algún inteligente y responsable que lo está desarrollando sin ver toda la parte ética, porque así hemos sido los humanos con los inventos toda la vida. Si tengamos comités de éticas y todo eso, siempre hay algo que pasa que se lleva porque son cosas que producen mucho dinero, ¿sí? Mucho capital. Exacto, pero es que sabes que no sé qué tan real sea, son diferentes fuentes, pero de nuevo no sé qué tan real sea, pero que muchos de los que crean todo esto son los que más le prohíben a sus hijos y a su entorno el uso de este tipo de dispositivos y el uso de estas herramientas. Entonces es, o sea, literalmente lo están usando para lucrar, pero para dañar el cerebro de los otros. Ay, mira que me haces acordar con ese punto que dices. Ay, ¿dónde fue que lo leí o lo escuché? Bueno, en algún lado lo leí o lo escuché, que era una persona que planteaba este tema de la inteligencia artificial y el uso de todas estas cosas y versus como esa idea de volver a lo antiguo y a lo clásico, digamos, por ejemplo, desde el aprendizaje, y hacían la correlación con cómo eso también se va a volver algo, un tema de clase, ¿sí? Como la producción humana y clásica, o sea, como el yo tener una educación que sea responsable con mi salud mental y entonces no me exponga a estas otras cosas, sino que a libros y a otras metodologías y así va a ser cosas costosas y que gente puede pagar, y la gente que puede pagar menos pues se va a tener que conformar con lo que le produzca la IA, ¿sí? Como que tú como empresa no puedes pagar lo suficiente, pues te conformas con el marketing o el póster que te hizo la IA, pero el pintor que hace algo así increíble, eso sí es para los... Sí, mira, como tan interesante. Como eso también se va a volver un tema de sistemas de clases en donde se va a volver un privilegio el no tener este tipo de afectación por este tipo de exposición a estos inventos y estos recursos tecnológicos. Entonces yo decía como, wow, esto va mucho más allá, pero no tengo ninguna conclusión, o sea, aparte de decir, no hagamos esto, tengamos cuidado, informémonos, seamos conscientes. Te voy a invitar a que, porque claro, estoy pensando, obviamente estamos satanizando, entre comillas, porque de nuevo estamos reconociendo también la labor que puede tener más que todo hacia los adultos, pero de nuevo, vamos a hacer el ejercicio como de pensar en lo que sí se está haciendo bien o de las maneras adecuadas en las que sí se puede trabajar. Y yo pongo la primera acá sobre la mesa y es, mis niños, para estudiar matemáticas, ellos le piden a ChatGPT que les genere un problema, ellos lo resuelven, le toman foto y ChatGPT les corrige y como que les identifican si cometieron algún error, en dónde está el error. Esa me parece una muy buena manera de utilizar la inteligencia artificial en pro del aprendizaje. Sí, ejemplo 1. No, yo tengo un montón de ejemplos, empezando por la inclusión. Nosotros en el colegio acomodamos y diferenciamos tipos de textos con inteligencia artificial para que niños con retos en el aprendizaje puedan tener acceso y menos barreras para acceder al conocimiento. Ejemplo 3, 2 de mi parte. Utilizan
Es decir, como que le piden que genere un texto con tal, tal y tal características en relación con este tema o este hecho histórico, bueno, lo que sea. La IA en general, la ChatGPT, Gemini, el que sea, lo genera y ellos tienen que hacer la corrección. Es decir, ellos primero aprenden real sobre el tema, después le piden, genérame un texto que hable de la revolución industrial y ChatGPT se los genera y ellos tienen que encontrar el error dentro del texto que les generó la IA. Se me acabaron los ejemplos, lo que pasa es que mis niños no usan inteligencia artificial. Están muy chiquitos, gracias a Dios, no les vamos a dejar usar inteligencia artificial en ese sentido. Y ¿sabes qué? Es que yo siento que con la inteligencia artificial es más fácil. Quiero que hagamos el mismo ejercicio con las redes sociales. Algo positivo de las redes sociales. Permite una comunicación más allá, de hecho lo estábamos hablando en una conversación que tuvimos en el trabajo y era, antes no se tenían las redes sociales, no se tenía el celular como tan independiente, pero se tenía el teléfono de la casa y el teléfono de la casa uno llamaba de la casa de uno a la casa del otro y pues uno se queda hablando, es decir, la comunicación y las interacciones con sus amigos de colegio no se quedaban solo en el colegio, sino que también se buscaban esos otros espacios. Entonces, no es que ya no tengan ningún tipo de interacción, sino que sí la tengan, pero de nuevo un poco más regulada y un poco más controlada. Entonces, yo diría que de las redes sociales, en términos de comunicación, el hecho de que permita comunicar igual dependiendo de la edad y dependiendo del control que se requiera, pero que permita esa comunicación más allá de lo físico y de lo presencial, sí creo que es positivo para mantener esos vínculos. Voy a hacer una de adultos, porque creo que con menores me cuesta más. Y entiendo tu punto, y aquí viene la doble perspectiva, es como no necesitas una red social para hacer eso. Creo que la red social no es el único mecanismo para mantener una comunicación extraescolar y que podemos buscar algunos otros, o sea, siento que es más como el riesgo de la desinformación que puede llegar ahí, porque no es, o sea, las redes sociales no solamente son un medio de comunicación entre adolescentes, sino con el mundo, de acuerdo. Pero como adulto, sí puedo decir que un gran beneficio de las redes sociales es esa capacidad de sentir cercanía con lo lejano. Y lo digo como una persona que tiene una familia lejos, ¿sí? Como una persona que tiene una familia fuera del país y familia en otra ciudad. Y digo que las redes sociales sí me permiten compartir en tiempo real, digamos, sobre todo el tema de las historias, como cosas de mi día a día que de pronto nunca compartiría si no tuviera como que este alcance y que además, hasta el momento, por favor no lo cambien, es gratuito. O sea, que no discrimina. Sí, como que en esa comunicación, digamos, antes, pues si yo podía pagar el teléfono, podía pagar los mensajes de texto, tenía la comunicación. Ahorita no es necesariamente como que si tú puedes pagar el internet o muchos planes ya vienen incluso incluido WhatsApp o lo que sea. O hay muchos lugares ya de Wi-Fi gratuito. Gratuito, exacto, como que puedo tener acceso a poder tener esa conexión con otras personas significativas. Entonces, ahí yo sí le veo como ese beneficio. Yo te voy a agregar otro beneficio para el adulto, porque de nuevo partimos de que el adulto con más pensamiento crítico pueda llegar a identificar, pero yo sí creo que las redes sociales son un mecanismo informativo gigante. De acuerdo. Y lo que tú dices es una información pues mucho más minuto a minuto que entrando ahí como en esa doble perspectiva de mí para mí. Y es pues que también nos hace estar siempre conectados y siempre saber lo que está pasando y la bomba allá y la guerra acá y el robo acá y bueno, pero sí creo que puede ser una herramienta informativa bastante valiosa, sí se tiene el cuidado, pues lo que decimos, como que no todo lo que está ahí es cierto y pues verificar que realmente lo que se está diciendo y lo que uno está leyendo y ya después de ahí compartirlo porque no se queda ahí, ¿no? Uno también lo comparte o le pone compartir o lo comparte en una conversación. Entonces, pues claramente sí garantizar que la veracidad de esa información sí sea. Y yo tengo una última también. Bueno, esta podría aplicar por una adolescente que está buscando algo específico, pero para adultos principalmente y es, pues como el beneficio que le trae como a las empresas y al mercadeo y a la publicidad. Sí, de acuerdo. Y como creadoras de un emprendimiento, lo digo como el uno poder hacer sus propias como contenido
y exponerlo y poder tener ese espacio en una red donde mucha gente puede entrar a esto. Siento que eso antes era mucho más limitado. Si no pagabas en Caracol, RCN, lo que sea, sí, el comercial, tu anuncio o tu valla publicitaria, pues no, ahorita acuerdo. tenemos mucho más acceso a eso. Y como consumidora, pues que es un proceso mucho más fácil, efectivo y rápido. Es como que yo quiero ir a un restaurante, me meto, veo las fotos, como que hay una interacción distinta con la persona que va a consumir productos o servicios. Entonces siento que en eso también 10 de 10 la red social. Entonces sí tenemos aspectos positivos por decir al respecto, pero creo que sí tenemos unos puntos muy marcados y es no estamos de acuerdo, y me corrige si soy solo yo, pero creo que estamos las dos, no estamos de acuerdo con el consumo temprano a ningún tipo de dispositivo electrónico, porque sabemos sobre el impacto que tiene en el desarrollo, no solamente a nivel cognitivo, sino también a nivel emocional, que los niños puedan tener, niños, adolescentes e incluso ya llegando a la adultez. Entre más tarde tengan acceso a cualquier medio electrónico, por lo que les digo, las luces, el movimiento, los sonidos, pero además el uso ya puntual de un celular, del acceso a las redes sociales, entre más adelante tengan acceso a eso, pues mayor protector, mayor factor protector será para el desarrollo de sus niños, niñas y adolescentes. De acuerdo con eso, yo estoy completamente de acuerdo y yo creo que este ejercicio más de satanizar, aunque sí satanizamos un poquito, es entender y ver esto. Y yo sé que a veces puede ser incómodo porque la tecnología es buena, nos hace sentir bien y nos ayuda y nos resuelve muchas cosas, pero esta parte incómoda también hay que verla. Esta parte de las consecuencias incómodas y no tan chéveres también hay que reconocerlas porque sí tenemos que crear más conciencia. Y yo creo que esa es la finalidad de nosotras, más que solo criticar, es crear conciencia sobre esto, porque entre más conscientes seamos de esta parte que de pronto, si este lado de la luna de la tecnología que es oscura y no es tan bonita y no es tan brillante y luminosa, más cuidados vamos a tener y más cosas podemos hacer como sociedad desde mi poder político como ciudadanos y como para poder exigir también que necesitamos un poco más de control y un poco más de información veraz para poder trabajar con este desarrollo de la tecnología, pero desde un lugar del bienestar también. De acuerdo. Así que creo que hoy sí que tienen bastantes comentarios al respecto, porque hablamos, como lo decíamos desde el comienzo, de un tema que tiene bastantes opiniones al respecto, compartimos la nuestra, eso no significa que tenga que ser la de ustedes, entonces estamos felices y dichosos de poder escucharlos y leerlos. Entonces, ya saben en dónde para que puedan hacer parte de estas conversaciones que nosotras tenemos en este sofá gris como siempre. Esto fue Dos Voces, Doble Perspectiva. Yo soy Steffi y Juli y nos vemos en la próxima. Bye. Chao.